infecciones renales, vesicales, y ahorita vamos acabando con las infecciones prostáticas. La última que quedó por ver fue la granulomatosa, la cual es poco común, y esta, a comparación de las bacterianas, puede ser resultado de infección vírica o micótica también. Aunque 2/3 partes de los casos no tienen una causa específica, el tercio que tiene causa específica, por decirlo así, puede ser no eosinofílica o eosinofílica. La diferencia es que la primera presenta una respuesta normal del tejido al líquido prostático extravasado y la segunda, pues, es una respuesta más aguda álgica de la próstata de algún agente desconocido. En los síntomas podemos presentar fiebre, escalofríos, así como síntomas irritativos y obstructivos. Y bueno, la eosinofílica pues es más grave y normalmente cursa con una fiebre más elevada. En general, en la exploración pues encontramos una próstata dura, indurada y fija. Recordemos que el diagnóstico y tratamiento es tema del siguiente equipo, así que aquí nada más lo hablamos como muy general. La siguiente, por favor. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, el absceso prostático se desarrolla a partir de una diseminación hematógena o ascendente de las bacterias, mayormente es causada por Escherichia coli. Casi todos los casos de absceso prostático derivan de una complicación de la prostatitis bacteriana aguda maltratada. Se presenta en pacientes con diabetes mellitus que reciben diálisis crónica y pacientes con inmunosupresión que son sometidos a instrumentación ureteral. La formación de los abscesos prostáticos clínicamente visibles se dan por la fusión de múltiples microabscesos y mayormente la localización más frecuente es en la zona transicional y la zona central de la próstata. Como síntomas, son síntomas similares a la prostatitis bacteriana aguda y a la exploración rectal encontramos una próstata dolorosa a la palpación e inflamada. Y aquí en las imágenes que tengo, se pueden ver como, o sea, la próstata y los abscesos aquí. De igual manera en la otra, en la que donde está la vejiga y el absceso. La siguiente, por favor. Y la uretritis es una infección o es una inflamación de la uretra que es causada por Neisseria gonorrea u otros microorganismos, como podría ser Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, tricomonas vaginales y virus del herpes simple. Se caracteriza por la aparición de un exudado uretral mucopurulento, La mayoría son causadas por transmisión sexual. Los pacientes se van a presentar con secreción uretral, la cantidad va a ser variable y con disuria, y el 40% de los pacientes con uretritis gonocócica son asintomáticos. La siguiente, por favor. De hecho, a ver, regrésate un poquitito, ya en que ustedes hicieron un cuadro de enfermedades de transmisión sexual. La gran mayoría de las uretritis por gonorrea son súper sintomáticas. El paciente llega con mucho dolor, con secreción, así como ven en la foto, amarillo verdosa, abundante, ¿sale? Entonces son enfermedades que anteriormente no se veían tan frecuente, pero ahorita con la gente que está empezando a dejar de usar el preservativo para tener relaciones sexuales, la verdad es que ya son más frecuentes y son súper sintomáticas. Va, sigue. Bueno, yo les voy a hablar de la epididimitis y orquitis. Con más frecuencia, la infección e inflamación del epididimo se deben a la infección ascendente a partir de las vías urinarias inferiores. La infección en el epididimo puede dispersarse para abarcar los testículos. La mayor parte de los casos de epididimitis, orquitis o ambas en el hombre menor de 35 años se debe a microorganismos que se transmiten por vía sexual como Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Las que se presentan en niños y hombres de edad avanzada se deben a patógenos urinarios como E. coli. Otra causa de epididimitis, orquitis o ambas en niños pequeños es una reacción inflamatoria posterior a la infección por patógenos como neumonía por micoplasma, enterovirus y adenovirus, que suele seguir un curso más benigno. En hombres homosexuales que
practican el sexo anal, E. coli y otras bacterias son microorganismos causantes comunes. En la exploración física se presenta un escroto agrandado y enrojecido y a menudo resulta difícil distinguir el epidídimo del testículo durante la infección aguda. Siguiente, por favor. En las infecciones de las vías urinarias relacionadas con el embarazo, en el embarazo la longitud renal aumenta casi 1 centímetro durante el embarazo normal como resultado del mayor volumen vascular e intersticial. Por lo general hay dilatación ureteral significativa con estasis urinaria resultante durante el segundo y el tercer trimestre de la gestación. Este hidrouréter se atribuye a los efectos de la progesterona en la relajación del músculo liso y a la compresión mecánica de los uréteres por parte del útero en el nivel del borde pélvico. La vejiga también se ve afectada en los aspectos físicos y fisiológicos. El uréter de mayor tamaño desplaza a la vejiga en sentido superior y anterior y la vejiga se vuelve hiperémica y su capacidad se ve aumentada, con más probabilidad debido a los efectos de la progesterona. Son factores de riesgo para bacteriuria en el embarazo, los antecedentes de infección de las vías urinarias previa y bajo nivel económico. De 60 a 70% de los episodios de pielonefritis ocurren durante el segundo y el tercer trimestre de embarazo cuando la estasis urinaria es mayor. Cuando se deja sin tratar, la pielonefritis durante el embarazo está relacionada con un índice elevado de prematuridad infantil y con mortalidad perinatal. Debe obtenerse una muestra de orina en la primera visita prenatal y a las 16 semanas de gestación. En el caso de individuos asintomáticos, la bacteriuria significativa se define como 2 urocultivos con más de 105 unidades por mililitro de un solo microorganismo, y en el caso de mujeres embarazadas sintomáticas, 103 unidades por mililitro se considera significativo. Y bueno, estas pacientes se suelen presentar con dolor o sensación, dolor o ardor al orinar, y poliuria o turbiedad, mal olor o presencia de sangre en la orina. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, en infecciones de las vías urinarias en pacientes con VIH, en este caso se ve que cuando la cifra de linfocitos CD4 cae por debajo de 200 por metro cúbico, el riesgo de infección urinaria bacteriana y oportunista aumenta de manera importante. Recordemos que en las etapas del VIH, que son 3, me parece, en la etapa 3, que es en la de VIH avanzada, es cuando el recuento de células CD4 es de 200 a 349, y bueno, ya la etapa posterior a eso es cuando es menor a 200. Mientras que casi ningún paciente con CD4, con los linfocitos CD4 mayor a 500 por metro cúbico, tenía evidencia de infección urinaria. En el caso de la prostatitis, el absceso prostático es más común en pacientes con SIDA en comparación con la población general. De epididimitis y uretritis, la infección con bacterias coliformes como E. coli es más común, sobre todo en pacientes que tienen sexo anal sin protección. La infección de vías urinarias con especies de Mycobacterium puede desarrollarse en pacientes infectados con VIH, y los riñones son los primeros en infectarse, y la infección se dispersa a las vías urinarias inferiores. Y en pacientes con SIDA se estima que el 6 al 23% tienen tuberculosis que se disemina a las vías urinarias. La siguiente, por favor. En las pacientes con diabetes hay un aumento de 2 a 5 veces en la incidencia de pielonefritis aguda en pacientes diabéticos en comparación con los que no padecen esta enfermedad. La bacteriuria asintomática ocurre en mujeres diabéticas con más frecuencia que en las que no padecen esta enfermedad. Está relacionada con un mayor riesgo de infecciones en las vías urinarias en pacientes con diabetes de tipo 2, y el riesgo de las infecciones de las vías urinarias se correlaciona con el grado de glucemia, y de acuerdo con la medición por el HbA1c. La neuropatía autónoma que produce micción disfuncional y retención urinaria puede evitar la eliminación de las bacterias mediante la micción y por lo tanto promover el crecimiento bacteriano. Y bueno, como podemos ver aquí, es más común en las mujeres. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las infecciones específicas. En el caso de la tuberculosis, como ya sabemos, pues Mycobacterium tuberculosis causa una infección granulomatosa crónica, llega a los órganos genitourinarios por vía hematógena. Es una enfermedad de adultos jóvenes, 60% de los pacientes están entre los 20 y los 40 años de edad.
Es más común en los hombres que en las mujeres. El riñón y la próstata son los sitios primarios de infección. Los demás órganos genitourinarios se ven afectados por el ascenso o el descenso de la bacteria. La siguiente, por favor. En el caso de tuberculosis en riñón y uréter, la enfermedad progresa lentamente y resulta en una necrosis extensa de la papila. En algunos artículos que leí decía que podía tardar en darse cuenta el paciente o entre 10 y 15 años de que tenía tuberculosis en el riñón. Forma cavidades con abscesos y provoca destrucción del parénquima renal. La infección puede afectar o afecta los cálices y la pelvis renal y es ahí donde se descargan los microorganismos en la orina. Se va a manifestar con síntomas como la cistitis, obstrucción y estenosis ureteral y dolor en la fosa renal. Se hace una referencia en el libro en que los riñones adquirían este aspecto como de queso, aquí como se ve en la imagen, y aquí como lo puse en el circulito, y el uréter toma un aspecto de hoyo de golf. La siguiente. En el caso de la vejiga, se van a formar tubérculos que después se ulceran, la vejiga se va a fibrosar y las manifestaciones van a ser irritabilidad vesical, poliaquiura marcada, reflujo uretral y estenosis, nocturia y hematuria. La siguiente. Tuberculosis en próstata y vesículas seminales. Se da por paso de la orina infectada a través de la uretra prostática. Esto provoca una invasión de la próstata y a su vez de las vesículas seminales. No causa síntomas, pero un signo puede ser el inicio de la epididimitis tuberculosa. Y aquí se puede ver cómo está, pues la próstata llena igual como de... También se ve como media quesudita. Acuérdense y en epidídimo y testículo... ¿Mande? Acuérdense que en la tuberculosis son lesiones caseosas, entonces son granulomatosis que se generan en todos los tejidos. Por eso es que se ve como, pues como decía su compañera, como queso o granulomas, ¿vale? Y eso puede dar principalmente en el riñón y en el uréter tercio inferior, por eso es que se ve así, exactamente. Síganle. En el caso del epidídimo y del testículo, la tuberculosis de la próstata se puede extender al epidídimo por los conductos deferentes. Se va a inflamar y se van a presentar igual tubérculos en forma de cuentas. La infección se puede hacer más extensa y crear un absceso en el epidídimo y de esta manera es como se va a extender al testículo. Se presenta con una inflamación indolora y el absceso se puede drenar a través de la pared escrotal. Y aquí mismo, aquí también se ve pues, el testículo. La siguiente. Y candidiasis. Bueno, la Candida albicans normalmente habita en las vías respiratorias, en el tubo gastrointestinal y en la vagina, pero el uso intensivo de antibióticos puede perturbar el equilibrio de la misma y va a permitir que entonces la cándida abrume otros órganos. La candidiasis es la presencia de la levadura del género Cándida en la orina. La candidiasis renal va a resultar de una infección ya sea ascendente o de la diseminación hematógena de levaduras del género Cándida. Y también tenemos la candidiura. La candidiura, los síntomas que vamos a tener va a ser hematuria, va a ser poliaquiuria, dolor abdominal, la disuria, retención urinaria, dolor en la eyaculación y descarga vaginal. En la candiduria vamos a tener en la orina las levaduras. Síntomas de la candidiasis renal, pues son fungomas que en lo que yo leí era como, es lo que se ve aquí, en esta imagen del ultrasonido, como circulito, lo que apuntan las flechas son los fungomas, que hacía como alusión a que son como bolas, por así decirlo, donde se encuentra la cándida. Y igual la candidiasis renal nos va a dar candiduria, fiebre y deterioro de la función renal. De igual manera aquí en el riñón, no sé si alcanzan a observar que se ven como puntitos blancos. Y pues la siguiente, por favor.
¿Quién sigue? Bueno, la equinococosis es principalmente por la ingesta de huevos por medio de animales contaminados como el cerdo y el borrego. El ciclo de infección inicia cuando el humano los ingiere como tal y en el estómago por la acción del ácido clorhídrico. Los huevos liberan unas larvas o las llamadas oncósferas que atraviesan la barrera intestinal y por vía portal van a llegar pues al hígado directamente. Ahí del 50 al 60% de los quistes que llegan, de eso, bueno, 20 al 30% alcanzan los pulmones y después se pueden distribuir a cualquier órgano. En este caso, pues a lo que son nuestras vías renales a través de la circulación sistémica. Siguiente. Cuando hablamos de una, la clínica se divide en dos. Una hidatidosis renal cerrada o sin comunicación y una hidatidosis renal comunicante. En la que es cerrada no hay síntomas hasta que se encuentre una masa como tal, pero ya en un estudio de imagenología. En una hidatidosis comunicante se debe mencionar que es raro, pero provoca un cuadro de tipo cólico renal y cuando aparecen los síntomas los más frecuentes son el dolor lumbar, masa palpable, hematuria y fiebre, o pues una cistitis también. Los quistes retroperitoneales o perivesicales son causa de cistitis y causan retención urinaria aguda. La siguiente. En la anterior, por favor. Algo en específico de esta es cuando no hay ningún síntoma, normalmente se puede encontrar la expulsión de las vesículas a través de la orina, que son caracterizados por un aspecto, decía el libro, de pellejos de uva. Esto solo es entre el 5 al 25% de los pacientes. Okay. Ahora sí, siguiente. La filariasis, varios lo conocemos como la elefantiasis. En el riñón, el parásito produce una lesión inflamatoria intersticial de tipo crónica que raramente progresa a la fibrosis, pero es frecuente su evolución hacia la amiloidosis. Las lesiones glomerulares son mediadas por complejos inmunes con glomerulonefritis mesangiocapilar, que es la forma más común observada. Estos invaden, su mecanismo es mediante la invasión de los vasos linfáticos y pues esto ya nos lleva al cuadro clínico como tal. Siguiente. En cuestión de la clínica puede ocurrir una inflamación del epidídimo, testículo, escroto y cordón espermático. No es como tal focalizada, sin embargo, pues las vías urinarias son las que se encuentran afectadas, en este caso más que los genitales. Puede haber edema, dolor a la palpación, hidrocele. En casos avanzados, la obstrucción de los canales linfáticos puede causar quiluria y elefantiasis indolora del escroto. Pero como decía, pues estos son más raros. El cuadro más frecuente, la proteinuria sintomática, hasta el estado final de insuficiencia renal, o sea, es como silente. Lo que se puede observar es una orina tipo quilífera, que pues no entendí bien yo la definición, así que lo que busqué es que es líquido linfático infectado que se fuga hacia el interior de los riñones y se expresa como una orina de tipo lechosa, como está en la imagen A. También se puede observar un llenado retrógrado del riñón, por lo mismo de la obstrucción urinaria. Obstrucción de las vías urinarias. Siguiente. Esquistosomiasis. Afecta el sistema urogenital, principalmente vejiga, uréter, vesículas seminales, uretra masculina y próstata. Estos ya suelen ser un poco menos comunes. Sin embargo, pues todavía el libro menciona esta bibliografía. Es por contacto directo con el agua infectada, como puede ser en lagos, estanques o albercas con un maltratado con cloro.
viaja igual de la misma manera que la filariasis por vasos linfáticos, pero esta llega hasta el plexo vesículo prostático. Ahí es donde sobreviven y maduran. Las lesiones proliferativas han sido inducidas entre 2 a 8 semanas después de la infestación y se observan depósitos amiloides también. Siguiente. Bueno, cuando estos quistes penetran la piel, causan reacciones alérgicas, hiperemia y prurito. Esto principalmente por el neutrófilo. Durante la invasión sistémica hay malestar general, fatiga, laxitud, febrícula, diaforesis excesiva, cefalea y dorsalgia. Cuando los huevos son depositados en la pared como tal de la vejiga, puede haber hematuria terminal, puede ser dolorosa y en ocasiones de tipo profusa. Si los síntomas siguen aumentando exageradamente, puede llegar a haber polaquiuria, dolor suprapúbico, otra vez dorsalgia, uretralgia, hematuria profusa, piuria y necroturia. En caso de alguna infección secundaria puede haber una ulceración y esto puede progresar al cáncer. Bueno, un dato bueno que estuve viendo, el dolor renal, bueno, de tipo que los pacientes suelen referir como renal, se debe a estenosis ureteral. Ahí en las radiografías puse del lado derecho, puse el tipo de obstrucción que está señalada con la flechita roja, se ve una línea diminuta. Esa como tal es la estenosis que se está provocando. Y esta estenosis en la parte de arriba nos está ahí marcando con un tono radiopaco, que es como la orina ahí atrapada en el uréter. Entonces, en imagenología esto se puede detectar así. En el lado izquierdo también puede haber unas calcificaciones igual vesicales, que son las que están marcadas con las flechitas pues de color negro. Son así, se ven como tipos bolitas. Siguiente. Actinomicosis es una enfermedad granulomatosa crónica, es un hongo. La afectación pélvica puede confundirse con cáncer. La vía de infección puede ser de tipo hematógeno o por extensión directa de focos contiguos. El diagnóstico diferencial incluye procesos inflamatorios como lo podría ser una tuberculosis, abscesos o una neoplasia, o sea, un carcinoma de células renales. Los estudios de laboratorio son inespecíficos y pueden encontrarse anemia, leucocitosis, piuria y hematuria. El diagnóstico clínico suele ser difícil y requiere un alto índice de sospecha. O sea, sí ya es como difícil de sospechar porque lo que estaba viendo es que es detectado normal en la mayoría de los casos una vez que se extirpa el órgano. O sea, es raro de solo el menos del 10% de todos los pacientes que tienen actinomicosis nefrótica suele detectarse antes de la nefrectomía. El pronóstico, pues, depende de la extirpación. Si hay una extirpación de órgano, puede resultar curativo inmediatamente. Y si se hace únicamente un drenado, puede haber un seno con drenaje crónico. O sea, ahí va a seguir la infección. La siguiente. Bueno, y eso sería todo. Ok, prácticamente estas últimas infecciones, la verdad es que son bastante raras. Normalmente se tienen que sospechar en pacientes que tienen infecciones de vías urinarias de repetición o que tienen infecciones asociadas a pérdida de peso o características clínicas en donde hayan tenido algún viaje o algún factor de riesgo que condicione este problema. Solamente quiero recalcar algunos puntos. La tuberculosis genitourinaria es más frecuente de lo que ustedes pensarían. Yo sé que de manera general dicen, no, la tuberculosis es de gente pobre, de gente que no está en condiciones sanitarias difíciles, pero no, la verdad es que es bastante común. Y el sistema genitourinario es el segundo sitio principal en donde se encuentra la tuberculosis de origen miliar. Miliar se refiere a que ya pasó a nivel sanguíneo. Entonces, la pulmonar es el sitio primario y después sigue la linfática y después la cuestión renal. Entonces, es algo bastante frecuente.
Algo que es importante, la tuberculosis no da síntomas hasta que se encuentra en etapas bastante avanzadas. Como bien comentó su compañero, empieza a haber una destrucción crónica del parénquima renal. Entonces el paciente cuando empieza a tener síntomas es porque ya el riñón está prácticamente deshecho o porque ya tiene características clínicas en las cuales hay dificultades para el drenaje de la orina. Los sitios más frecuentes, el riñón y el uretero, y también en los hombres puede generar problemas a nivel del epidídimo, ¿sale? ¿Quién me puede decir cómo pueden hacer un diagnóstico por examen general de orina o cuál es la característica del examen general de orina en los pacientes con tuberculosis? Bueno, la característica del examen general de orina en los pacientes con tuberculosis, que esa es clásica pregunta de los exámenes, es la piuria estéril, ¿sale? Entonces van a ver un examen general de orina con todo normal, pero que va a tener abundantes leucocitos únicamente. Entonces les va a generar conflicto porque van a decir, oye, pues no hay nitritos, no hay bacterias, no hay esterasa leucocitaria, ¿sale? Y únicamente lo que hay son leucocitos. Entonces la característica de la tuberculosis genitourinaria es la piuria estéril, ¿sale? Cuando tienen esto, pues obviamente tendrán que mandar a hacer cultivos de Mycobacterium tuberculosis, tendrán que hacer estudios de imagen. De manera anecdótica, ponen en los libros que se hacía la urografía excretora para detectar la tuberculosis renal o urinaria, pero pues hoy en día tenemos ya métodos como la urotomografía, en la cual se mete medio de contraste y se ve perfectamente el riñón, el trayecto ureteral y todo el sistema genitourinario y se puede hacer un diagnóstico más preciso de tuberculosis. Obviamente la confirmación puede ser mediante PCR de Mycobacterium o el cultivo de la micobacteria. Y como ustedes recordarán, en la cuestión de tuberculosis, el tratamiento se tiene que dar pues, con los medicamentos que ya ustedes conocen. ¿Quién me puede decir cuál es el tratamiento de la tuberculosis pulmonar? No es una combinación de 4 medicamentos. El Ries, ¿no? Ajá, Ries. Exacto. El Ries, rifampicina, isoniazida, ¿qué más? Streptomicina y etambutol. En algunos casos etambutol, ¿sale? Entonces, estos medicamentos en la tuberculosis genitourinaria se tienen que extender de 6 hasta 9 meses. Obviamente, sabemos que el riñón es un órgano que está depurando de manera continua. Entonces, el tratamiento genitourinario se puede extender hasta 9 meses para poder dar un tratamiento de manera complementaria, ¿sale? Entonces, es una patología. Y cuando ya hay un órgano destruido, por ejemplo, el riñón ya está con cierta destrucción, a veces es necesario nefrectomizar, quitar el riñón, porque ese riñón ya está excluido secundario a la micobacteria, ¿sale? Entonces, acuérdense que son enfermedades crónicas, que tienen que sospechar en pacientes que tienen pérdida de peso, que han tenido algún cuadro o antecedente de estar en alguna zona de riesgo en donde se encuentre la micobacteria, ¿va? ¿Dudas y preguntas en la cuestión infecciosa? ¿Cuál es la causa más frecuente de uretritis? ¿Quién me puede decir? ¿Clamidia? ¿Quién da más? Neisseria. Gonorrea. No, es clamidia y luego gonorrea. Exacto. La más frecuente es la clamidia, ¿sale? La que más síntomas da es la gonorrea, ¿vale? Y a ver, ¿y qué síntomas da la clamidia? Bueno. La mayoría es asintomático. Pero tiene normalmente una secreción hialina transuretral muy leve, ¿sale? Y son pacientes que pueden tener dolor testicular intermitente, incomodidad, pero los síntomas son muy tranquilos, muy leves, ¿sale? Por eso es que se considera que si no se sospecha, no se diagnostica, ¿vale? En cambio, con la gonorrea, que es muy sintomática, pues es más frecuente porque el paciente llega diciendo, estoy arrojando pus por el pene, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. ¿Cuál es la causa más frecuente de candidiasis a nivel genitourinario? El factor de riesgo más importante. ¿Lo de los antibióticos? Exactamente. Acuérdense que la cándida es un microorganismo que es un hongo que está presente en el cuerpo,
¿sale? No se desarrolla por todas las bacterias que son saprófitas del cuerpo. Entonces, si nosotros usamos antibióticos de amplio espectro, obviamente podemos dar un factor condicionante al crecimiento de la cándida, ¿va? Esto lo vemos muy frecuentemente, la cuestión de la cándida, a nivel urinario, en mujeres, por ejemplo, que tienen alguna vaginosis por candidiasis, por la cercanía que hay a nivel de la uretra y de la parte vaginal, y en el pene, en los pacientes que no están circuncidados, adentro del pene, y principalmente en los pacientes diabéticos. De hecho, nosotros vemos muy frecuentemente pacientes que no se conocían diabéticos, que tienen balanitis por candidiasis, y nosotros hacemos ahí el diagnóstico de diabetes mellitus, porque son pacientes que están con balanitis de repetición. Entonces, solamente hay un punto. Las balanitis, las infecciones a nivel del pene en el hombre nunca se tratan con miconazol o con cremas como en las mujeres, y obviamente, por lógica, menos con óvulos, ¿vale? Se tienen que tratar de manera sistémica con tabletas, con pastillas. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la candidiasis? ¿Quién me puede decir? Metronidazol. Anfotericina B. No, la anfotericina B ya casi no se utiliza, es muy tóxica y además El fluconazol. Fluconazol o de preferencia itraconazol. Exactamente, ¿sale? Entonces, el itraconazol es una herramienta muy útil porque con dar 200 miligramos vía oral, dosis única, a veces podemos resolver el problema, ¿vale? Entonces, acuérdense, balanitis o procesos por hongos en hombre, tratamiento vía oral, itraconazol. En mujeres sí se puede utilizar óvulos, cremas y todo lo que ustedes quieran para tratar vaginosis por cándida, ¿va? Obviamente, si ustedes están sospechando en una infección de vías urinarias por cándida en una mujer con diabetes, pues también se tiene que dar un tratamiento con itraconazol vía oral. La anfotericina es un medicamento que se utiliza cuando hay candidiasis sistémica y generalmente son pacientes que están bastante graves y que ya están, en unas condiciones inmunológicamente bastante importantes, ¿va? Entonces, eso de la cuestión de la cándida. El VIH es todo un tema. Solamente recordar las 3 etapas que comentaba su compañera, y las etapas van en relación al conteo de CD4, porque dependiente del conteo del CD4 que tengamos al paciente son el tipo de infecciones o la gravedad de las infecciones que pueden tener. Normalmente los pacientes que ya son diagnosticados con VIH y están con tratamiento, normalmente ellos tienen cifras por arriba de 600 CD4 o más, y tienen obviamente valores virales indetectables, ¿sale? Pero recordar que los pacientes de más riesgo son los pacientes que tienen cifras de CD4 por abajo de 200. Estos pacientes están obviamente mucho más expuestos con más riesgo a infecciones tan severas como cándida, como criptococosis, como enfermedades que casi no se ven, al menos que tu sistema inmunológico esté bastante comprometido, ¿va? ¿Qué otra cosa vimos? Lo de la filariasis. Acuérdense que la filaria puede entrar el parásito. Normalmente esto se describe como cuando se nada en aguas contaminadas. Este parásito puede entrar a través de la uretra y ahí puede contaminar las vías urinarias. La verdad es que es extremadamente raro. Solamente pues, es importante que lo sepa, ¿va? Y pues prácticamente con eso, la infección, ¿qué le puede decir el microorganismo que genera más frecuentemente infecciones de vías urinarias de manera general? E. coli. E. coli. Ok. Y si yo les dijera en una mujer joven sexualmente activa, ¿cuál es? ¿Sigue siendo la E. coli? ¿Puede repetir la pregunta, doctor? ¿Podría ser cándida? En una mujer joven, vamos a poner una mujer de 30 años sexualmente activa que tiene infección de vías urinarias de repetición,
¿Cuál es el microorganismo más frecuente? ¿Vaginitis? Proteus. No, es más frecuente el Streptococcus agalactiae, ¿sale? Ese es un punto importante, porque normalmente la mujer joven llega y les dan siempre alguna quinolona, algún ciprofloxacino, levofloxacino, y si no responde, se tienen que ir al otro lado, que son normalmente cefalosporinas de tercera o cuarta generación. Con eso responden bastante bien. ¿Va? ¿Cuál es el microorganismo causante de la pielonefritis enfisematosa? Igual E. coli. Perfecto. ¿Va? Bueno, básicamente eso. ¿Qué tema seguiría para mañana temprano? ¿Qué grupo? Nos tocó a nosotros diagnóstico y tratamiento igual de infección de vías urinarias. Perfecto. Entonces, si están de acuerdo, mañana vamos a retomar esto un poquito más dinámico, porque obviamente pues es algo práctico que van a utilizar todos los días y van a estar pues bueno, pudiendo detectar y determinar si hay una infección activa o no. ¿Va? Entonces, pues les pido de antemano una disculpa. Ayer fue un día, la verdad, es bastante complicado en el servicio y tuve muchas cirugías y ya se me pasó, terminamos muy tarde y la verdad es que se me por completo la clase, por eso es que estamos reponiéndola el día de hoy. Pero bueno, el día de mañana retomamos la clase igual a las 7:30 para que veamos todo esto de las infecciones urinarias y cómo se diagnostican y se tratan. Pues que descansen y les agradezco mucho que se hayan conectado. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor.